¿Sirve de algo trabajar con personas que ejercen violencia? Hay varias ideas en torno a eso, sobre todo de colegas de la salud mental que yo he escuchado a propósito de talleres que hago y que me llegan mensajes, cosas como por ejemplo, em, que muy concretas, que el trabajo con quienes abusan no tiene resultados reales. Mm. ¿Tú has escuchado más cosas? Sí, muchas personas también que conozco o que he tenido referencias dicen que no trabajan con abusadores porque, por ejemplo, dicen no se va a poder cambiar a un psicópata o un narciso. Claro, y yo también he escuchado que em, discursos de, no, los hombres que van a terapia lo hacen para cumplir con los jueces nada más, con sus sentencias y las cosas que tienen que hacer para quedar libres. Mm. Y también hay personas que he escuchado yo que trabajar con personas que han ejercido violencia, con hombres que han ejercido abuso, es ser cómplice, ¿no? Es como casi como un acto de traición a quienes han sido víctimas. Conversemos un poquito de esto, po. Sí, después de la cortina, Vamos. vamos. La persona nunca es el problema. Un podcast de pranas. Hagamos de cuenta que no sabemos si el trabajo con quienes ejercen violencia funciona o no funciona. Como partamos de una base poco esperanzadora ¿Ya? por ahora. El hecho de que un hombre deje de ejercer violencia implica que decenas o cientos de las personas que le rodean, especialmente mujeres, infancias, disidencias, gente que está a su cargo, sus estudiantes, etcétera, dejen de vivir el abuso. Entonces, si entendemos que la violencia y el abuso tiene su origen en quienes lo ejercen, en quienes lo crean en sus acciones, a través de sus acciones, eh, eh, con otras y otros, entonces, por lo menos, sería importante preguntarnos qué se puede hacer, porque el hecho de que necesitamos trabajar con personas que ejercen abuso es incuestionable en ese sentido. No podemos estar solo trabajando con las personas que ya están viviendo las consecuencias del abuso y de la violencia y que llegan a terapia o a conversar con nosotros. Claro, eso es como la típica situación que en el sistema de salud es como poner parche curita, ¿no? Como trabajar con las personas que viven los efectos, pero no desde donde se genera el problema. Que a todo esto no es que pensemos que se genere en esas personas determinadas, ¿no? Sino que hay un sistema que promueve y que sostiene esto, pero es trabajar desde ese lugar, en ese lugar, ¿no? Mm, Que mm, hay otra consideración también que tiene que ver con que la forma tradicional que se ha enfrentado el abuso o la relación con quienes ejercen las prácticas de violencia y de abuso es un sistema punitivo, que lo que hace básicamente es castigar con cárcel cuando se hace supuestamente justicia. Y sabemos que ese es un sistema que, que tampoco ataca los orígenes de esta situación, ¿no? Y que incluso muchas veces lo que hace la cárcel
es que se perfeccionen ciertas técnicas o que se alimenten con más ideas ciertas prácticas. Entonces, si nosotros queremos crear una cultura que esté en contra de la violación, un antídoto, digamos, a la cultura de la violación, necesitamos trabajar con quienes han participado y se han involucrado activamente en esa cultura de la violación para que esto pueda cambiar. Claro, si el propósito es la erradicación de la violencia de género, que es un poco más lo que nos convoca hoy, que no es Sí, todo el abuso es mucho más que eso, pero entonces necesitamos trabajar con quienes lo ejercen, que son los únicos responsables del abuso que están ejerciendo. Ahora, estas frases, ideas desesperanzadoras que escuchamos a menudo, porque tú y yo en Pranas hacemos diplomado avanzado de trabajo con quienes ejercen abuso mm, y talleres más chicos también. De hecho, tengo uno ahora pronto que cuando ya salga el podcast ya va a haber terminado. Pero sabemos, y no solamente hacemos todos los diplomados y los cursos que hacemos nosotros no los hacemos de teoría, los hacemos, son el resultado de nuestra práctica. Entonces, es el resultado del trabajo directo con quienes han ejercido abuso y que en nuestra propia práctica hemos podido comprobar, eh, evidenciar, esa es una mm, palabra que le gusta a mucha gente, evidencia, constatar. constatar también, pero la evidencia, no es que Mm, están de moda las evidencias en nuestra área. Hemos podido evidenciar que tiene efectos reales. Que, ahora, queremos hablar aquí un poquito de cuáles son esos efectos reales o para dónde va un poco dirigida el trabajo. También con la esperanza de cómo podemos conversar en el cotidiano con hijos, amigos, primos, hermanos chicos, hermanos mayores, en torno a estos temas, para poder realmente mover un poco mover lo más que podamos esta, esta, mm, este contexto que genera y produce abuso. Pero yo quería decir que estas cosas que dijimos al comienzo no son responsabilidad, bueno, todo es responsabilidad de quien lo emite, ¿no? Pero yo entiendo y tú entiendes, entendemos de dónde vienen estas ideas, porque mm, mucho, hay trabajos con quienes ejercen abuso muy, muy poderosos, no solo lo que hacemos nosotros es lo poderoso, lo que sirve y así. Sin embargo, lo dominante, o sea, lo que uno más ha encontrado en el trabajo con quienes ejercen abuso, son prácticas que totalizan la identidad de la persona que abusa como malo, lo ponen como malo, como problemático, como monstruo. Tenemos un capítulo de eso, lo pueden buscar por ahí, de los problemas de reducir a una persona a una sola historia y que esa historia sea la de monstruo. Y efectivamente, a mí muchas mujeres me han argumentado, cuando yo pongo los cursos, me han argumentado cosas como es que los psicópatas no pueden cambiar, los narcisos psicópatas no pueden cambiar, entonces yo no creo en este trabajo y así. mm, Em, y eso, claro, yo conversando más con estas personas, entiendo que estas personas han sido formadas en psicología, en trabajo social clínico, etcétera, pero da lo mismo la profesión desde nociones psiquiátricas y psicologizantes del siglo pasado, de las más mm, hediondas, digamos, que tienen relación con reducir la vida, simplificar la vida, poniendo el problema en las personas. Este podcast se llama La persona nunca es el problema. Entonces, para nosotros es importante desafiar esas ideas. Entonces, pero todas estas ideas de que no va a funcionar tienen sustento, tanto en la patologización de estos hombres, como que efectivamente hay hombres que se meten en talleres, o yo la primera vez que trabajé con un hombre, estaba recién salido de la universidad, y el tipo claramente hizo lo que quiso conmigo. O sea, buscó,
yo no exactamente lo que quiso porque yo no le hice el certificado que él quería, pero yo no supe trabajar con él. Él, él no tomó responsabilidad, se está nadando en sus discursos culpabilizadores de su exmujer y así, en lugar de tomar responsabilidad de lo que él había hecho, que había sido bien feo. Efectivamente, este trabajo, eh, estas cosas que leímos al comienzo ocurren. O sea, hay hombres Mm. que van solo por el juez y eso. Pero es responsabilidad de quienes hacemos la terapia, ¿sí? En parte, o sea, yo estoy hablando desde este lugar porque estamos haciendo este podcast que tiene que ver con la terapia también. Quienes hacemos terapia tenemos la responsabilidad de hacer invitaciones irresistibles a estos hombres a tomar responsabilidad y a rendir cuentas. Y de eso queremos hablar, al menos un poco, porque este es un tema, como todos los temas, siempre decimos lo mismo, Mm. gigante. Pranaschile.org. Ahí hay más posibilidades de ampliar estos temas, pero Claro. Eh, en función de eso teníamos como un foco puesto, eh, por lo menos en dos dimensiones o en dos ideas. Una es que todas las personas tienen derecho a, a la posibilidad de cambiar, de poder vivir procesos que abran otras posibilidades de formas de vida. Eh, Eso debiera ser algo con lo que todos debiéramos poder contar. Vicky Reynolds dice, em, todos somos más de lo peor que hemos hecho y nadie está exento de ejercer algún tipo de abuso. Estamos siempre como en un continuo. Entonces, que las personas tengan acceso a vivir procesos donde puedan salirse de esa cultura de la violación es algo que la sociedad debiera poder proveer, dado que es esta misma sociedad quien está sosteniendo estructuras que favorecen el abuso. Sí, esto es un sistema medio perverso, ¿no? mm, O bastante perverso. mm, Pero hay un sistema que debiera generar esas condiciones, porque si no, si seguimos con esta salida, que es solamente la salida punitiva, es como que las cárceles pueden estar llenas de hombres que han ejercido abuso, pero que van a seguir llenándose, porque es esta cultura la que promueve esas prácticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando no quepan y ya no caben y que las ya no personas, caben, sí. ¿cierto? Ni la pobreza, Entonces ni... son otros los mecanismos. El trabajo con las personas que ejercen o han ejercido el abuso y la violencia es una dimensión de esto, que es la que estamos conversando hoy día, pero por supuesto que hay otras formas también de responder a este problema. Pero este es un tema, ¿no? Cómo generar esas oportunidades para poder realizar un cambio, una transformación en la forma de pararse en el mundo y vivir las relaciones. Mm, Y otro foco que queríamos poner hoy día es la rendición de cuentas, mm, como un resultado esperable y como una propuesta en realidad mucho más amplia. mm, como un continuo. Sí. Y especificar o aclarar que entonces este trabajo está, se centra, digamos, en la erradicación de la violencia de género. No en que estos hombres que han ejercido abuso, que están en proceso o lo que sea, no es como hacerles terapia para que se sientan mejor ellos, que también es un resultado. Pero el trabajo se centra en construir
lo más posible contextos para que las personas que están viviendo los abusos o que los han vivido estén a salvo. Exacto. Entonces, si yo evado, bypaseo el trabajo con la persona que está ejerciendo el abuso, estoy haciendo la mitad del trabajo. Ahora, bueno, hablemos un poquito de estos conceptos de responsabilización y rendición de cuentas, porque no nos da para hacer una clase de cómo hacer terapia en esto, pero eh, quizás me gustaría hablarlo en términos también de hombre, nuevamente, en este capítulo, que es en el capítulo anterior, y digo así porque es como que estuviera atrás, ¿no? Eso es tan Con occidental. nuestra Sí. linealidad. Sí. Ahí atrás está el capítulo, lo pueden ir a buscar, detrás del sillón, em, que tiene que ver con poder eh, asumir que estamos como que ninguno nos podemos salir de la cultura dominante. No hay cómo salirse completamente de la cultura dominante. Esta cultura que protege a quienes abusan, promueve la violencia y el abuso, y que permanentemente para responder a ese abuso hay que estar construyendo lo que tú llamaste parches también. O sea, es como lo que está a la base es el abuso y los parches son estas rampas que nos permiten cruzar al otro lado del río, digamos, como eh, que... Y entonces, también lo hablamos el capítulo pasado, pero todas estas prácticas de negar el abuso, minimizar, justificar, culpabilizar, avergonzar, silenciar, son prácticas que están como a la base de nuestra comprensión de cuando ejercemos algún tipo de violencia. Eh, Nótense ustedes, nadie está por fuera del abuso. Aquí no estoy hablando de cuestiones horrendas, ¿no? Solamente, sino que abusos de poder cuando estamos en una posición de ventaja. Eh, eh, y entonces la responsabilización no es lo que buscamos como final, sino que es el inicio del trabajo. Es como, es tan difícil que alguien que hace algo simplemente diga, mira, sí, lo hice, me equivoqué, no sé, lo hice, fui yo. Yo le grité, yo lo empujé, yo le hice burla, bullying. Yo, sí, es verdad que yo y nosotros nos aprovechamos de esta persona para nosotros podernos ir a dormir y esta persona hizo el trabajo porque está a nuestro cargo. Un trabajo que era responsabilidad de nosotros y él no tiene cómo decirnos que no. O sea, la responsabilización es tan brutalmente un piso base que ya es muy difícil porque el piso base patriarcal es la negación. ¿Se entiende esto? Entonces, decir sí, yo lo hice es un primer pasito de algo Mm. que cuesta tanto. Y queremos llegar a la rendición de cuentas. Yo creo que quizás es interesante poder hablar de ese concepto, porque no es algo que se utilice mucho. Estamos hablando del trabajo con hombres que han ejercido abuso. Mm. Em, Sobre todo violencia de género en este capítulo, por lo sí, menos. estamos enfocándonos en eso más. Esta idea de la rendición de cuentas no es un concepto que se utilice tanto acá. Habitualmente se trabaja más en un marco como del perdón, de que la persona pueda pedir perdón, pero que luego el perdón debe ser dado por quien ha sufrido el abuso. Entonces, nuevamente recae sobre ella como la responsabilidad de que esto se solucione o se repare. ¿Mm? Entonces, la idea de la rendición de cuentas es una idea
mucho más amplia y que centra la responsabilidad de la restitución, de la reparación. Es difícil encontrar una palabra que sea Bueno, vamos a hablar un poquito de suficientemente eso también, sí. adecuada, ¿no? Pero en quien ha ejercido el abuso, pero quien lo vive, quien lo ha vivido, es la que también confirma o dice, sí, esto es lo que yo necesito, esto estoy de acuerdo. No es en dar un perdón o no, sino que establecer cuáles son las condiciones que para ella serían las necesarias para volver a sentir una seguridad, una confianza en que esto se resuelva y idealmente o poniendo toda la energía y el propósito en que no se va a repetir. Mm, Claro, para llegar a la rendición de cuentas, que es un concepto que traducimos así nosotros desde el concepto en inglés que es accountability, que también sirve como adjetivo y como verbo. Nosotros hablamos de personas que rinden cuentas, de rendir cuentas como acción, como verbo. Em, y la responsabilización que yo hablaba antes es el piso base para poder rendir cuentas, porque si yo no me hago responsable del abuso que ejercí, no puedo empezar un proceso de rendición de cuentas. El proceso de rendición de cuentas tiene como base, o sea, esto de rendir cuentas, no, a ver, el proceso de rendir cuentas no es solo con las personas que han ejercido abuso o violencia de género. La rendición de cuentas son estructuras que sirven para poder, como, no quiero usar la palabra rendir cuentas para explicarlo, pero poder declarar el ejercicio o el uso de un poder que yo estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, el presidente de la República, Hacerse cargo. claro, claro, hacerse cargo y rendir cuentas. O sea, como el presidente de la República tiene un poder, ¿verdad? Y ejerce, está en una posición que puede ejercer mucho poder y entonces todos los años tiene que hacer una cuenta pública. La cuenta viene de rendición de cuentas. Entonces la cuenta pública, que más allá de que se use para publicitar los logros y los no logros de los gobiernos, la idea original de esto es decir, ustedes me eligieron porque yo les prometí esto desde este lugar de poder, entonces yo ahora voy a rendir cuentas, voy a hacer una cuenta pública de lo que he cumplido desde este lugar de poder porque yo me debo a ustedes. Entonces, Claro. la rendición de cuentas no es sinónimo de abusé de alguien. La rendición de cuentas más bien es sinónimo de estoy en una posición de ventaja en la que debiera usar ese poder para que las vidas de las otras personas que están en desventaja en relación a mí estén mejor, ¿sí? Y entonces la rendición de cuentas como proceso es un proceso continuo que debiéramos estar mirando siempre. Ahora, cuando se ejerce abuso o violencia de género, la rendición de cuentas implica, y acá es donde empieza la complejidad del trabajo, el presidente de la República sabe que está en una posición de ventaja, sabe que está en una posición de poder, no tiene cómo negarlo, ¿no? Es el presidente de la República. Ahora, las personas que ejercen abuso, hombres que ejercen abuso, no siempre tienen una conciencia de que están en una posición de poder. Y esto puede ser polémico nombrarlo así nomás. Estamos en muchas posiciones de ventaja en relación a otras personas, pero no, eso no implica que las personas tengan la conciencia de que están. Y entonces, sus acciones no tienen la conciencia del efecto real de sus acciones en otras personas que están en desventaja. Y la psicología ha ayudado con esa confusión, por supuesto. La psicología ha ayudado mucho con la violencia y el abuso. Por ejemplo, con conceptos de violencia cruzada, ¿no? Como en una relación de pareja y violencia cruzada. ¿Qué es eso?
que los dos ejercen violencia entre uno y otro. Claro, pero eso deja afuera que hay una relación de ventaja y desventaja. Y que yo me ría de ti y que tú me tires un plato, hace que esa risa sea mucho más amenazante y potencialmente dañina para la integridad de esta persona que el plato que le tiraste a esta otra persona. No estoy diciendo que tirar plato, no estoy tratando de justificar nada, ni no me interesa eso ahora, no nos interesa, pero la rendición de cuentas tiene que ver con, lo primero, es como tener conciencia del lugar social de poder o de ventaja que estoy ocupando en las distintas relaciones en mi vida. Entonces, ser hombre, ser blanco, ser profesional, ser de clase media, que no sé qué es eso, un rango bastante amplio. Hasta Piñera era de clase media, ¿te acuerdas? Que él dijo una vez que era de clase media. Eh, Clase media abusiva era él, pero bueno. Em, entonces, tener conciencia de estos lugares que ocupamos a veces es difícil porque hay lugares que son más obvios. Soy el jefe, soy el profesor, soy el cura, pero en este podcast queremos relevar o darle importancia a la idea de que hay identidades que se construyen como personas que por el simple hecho de ser hombres o ser documentados o digamos migrantes documentados o cuerpos nacionales o profesionales, etcétera, eh, tenemos un estatus que nos da ventaja. Entramos al supermercado al lado de alguien que tiene otro color de piel más oscuro o tatuaje o un cierto tipo de ropa y nos miran, o sea, lo van a mirar a él si es que alguien robó, aunque yo haya robado. Entonces, hay mucho que hacer que tiene que ver con un trabajo de social, político, que no pasa solo por la terapia, aunque esto hacemos en terapia, eh, que es poder reconocer estos lugares y saber qué hace lo que hago cuando lo hago desde este lugar, parado desde esta plataforma. ¿Cachai? Mm. Sí. Pero como a partir de ese reconocimiento, eh, que sería como un punto de partida, es la urgencia, yo diría la urgencia, de incorporar el trabajo o de promover el trabajo con hombres que ejercen violencia y abuso, Ujú. ¿no? Porque es una de las de los lugares donde sí podemos influir, donde sí podemos impactar para que se vayan también generando cambios. Y que yo insisto en que son personas que también tienen derechos eh, y que si queremos construir un mundo que esté por fuera de la cultura de la violación, tenemos que tener prácticas coherentes con eso. Mm. Entonces, el trabajo que hacemos con hombres que ejercen abuso es un trabajo que parte de la idea, por una parte, de que la persona nunca es el problema, y por otra parte, que las personas somos multihistoriadas. Entonces, que no hay una historia única que pueda definirnos y determinar quiénes estamos siendo en el mundo. Entonces, siempre está la posibilidad de construir nuevos relatos y eso significa construir nuevas formas de vivir. Mm. Uy, tremendo tema este que trajimos, porque claro, la idea de este trabajo es que hacer la invitación es irresistible a los hombres por tomar responsabilidad y rendir cuentas. Y en ese sentido, las invitaciones son irresistibles. Lo irresistible de las invitaciones es que vamos a conocer a estos hombres en tal grado que vamos a saber los puntos éticos de sus vidas, esos lugares
desde donde de hecho se han parado en algunas otras relaciones o en otros contextos de vida, que sí tienen, y que son esos lugares los que vamos a traer como el territorio donde los hombres se van a empezar a parar para mirar sus acciones abusivas y poder mirar los efectos reales que esto está teniendo y que tomen posición frente a esos efectos reales. O sea, no queremos, más bien queremos que ellos tomen posición. Nuestro trabajo es construir un territorio ético que contribuya a que estos hombres tomen posición. Y una de las cosas que a mí me han preguntado muchos y que nos han preguntado también en talleres que hemos hecho, es como, ya, pero hay cosas irreparables. Ya, pero esto de la rendición de cuentas no siempre sirve. Y se confunde mucho. Es tan poco conocido este concepto que, mira, la mosquita del primer capítulo. Eh, le gusta este tema. Vino a cerrar el año. Sí, quizá un dron. Em, que es tan poco conocido que se confunde con las metáforas o los conceptos de reparar algo o como de poder solucionar o sanar, que son conceptos con los que nosotros no trabajamos en realidad. Nosotros trabajamos con el concepto de rendición de cuentas y entonces un ejemplo para este capítulo de podcast, que hay muchos más en todo caso, es que, por ejemplo, un hombre que ha hecho un daño irreparable o que su sola presencia es amenazante para la familia, para los hijos, por ejemplo, la rendición de cuentas implicaría que este hombre garantizara, ¿sí?, diera garantías de que no se va a aproximar a su familia, o a su ex familia, o a sus hijos, a su ex pareja, qué sé yo. No, este no es un trabajo que tenga, no está enfocado en unir familias, ni tampoco en separarlas, ¿no? Eh, no hacemos matrimonios, sino que es un trabajo que cuida y resguarda la seguridad de las personas que han vivido los abusos. Entonces, sabemos que hay cuestiones irreparables, sabemos que hay cuestiones que no se pueden enmendar, que no se pueden restituir, y la rendición de cuentas tiene que ver con reparar lo que se pueda reparar, restituir lo que se pueda restituir, enmendar lo que se pueda enmendar, restaurar lo que se pueda restaurar, pero lo que no implica que no implica la solución, no es un cuento con final feliz esto. Es la rendición de cuentas es asegurar lo más posible que las personas que han estado viviendo el abuso estén lo más a salvo posible. O sea, que este hombre asegure que no va a saltar la reja borracho a las 3 de la mañana gritándole a su esposa y a su ex esposa o a su expareja y asustando al hijo, ¿me entiendes? Ese es el proceso. El proceso está enfocado en estas personas. Claro, y que la rendición de cuentas no es algo que define quién ejerció el abuso, como, yo me comprometo a esto, Claro. sino que es más bien algo que define quién lo vivió. O sea, lo que yo necesito para seguir con mi vida tranquila y medianamente como con sensación de posibilidad y de capacidad, son tales cosas de ti, que tú me asegures esto. Puede ser que en estos procesos parejas, por ejemplo, puedan llegar a convivir nuevamente, pero no necesariamente ese va a ser el fin. Si la mujer, por ejemplo, no es eso lo que quisiera, al revés, lo que necesita es la distancia, ese sería el compromiso. O sea, es muy importante que la voz de quienes vivieron el abuso es parte fundamental de ese proceso de rendición de cuentas. Tenemos muchas historias de esto, como que las contamos en clase con detalle y así, que pueden ser más gráficas. Yo me acuerdo un hombre con el que estaba yo trabajando que estaba muy, muy herido porque efectivamente su historia, un poco al revés, es que él había vivido una traición de su esposa, ¿sí?
y se desbarató su vida, se descompuso y empezó a medicarse con psiquiatra, a tomar mucho alcohol y entonces iba a buscar a sus hijos, me decía él. Y me contó en una ocasión, me dijo, entonces estaba con mis hijos y empezaron a hablar de la mamá y yo, con mucha sensación de que estaba bien lo que había hecho, les dije y les grité y los dejé bien callados, los hijos de 7 años, 7 y 5, una cosa así era, muy chiquitito, que yo no quería escuchar hablar de esa mujer en este auto. Y él me empezó a justificar, ¿no? A decirme su derecho a hacer esto, ¿no? Yo estaba muy como cuidando por una parte, todo su proceso de reivindicar su voz, ¿no? De que sí lo habían traicionado. Él estaba bien mal, de hecho. Traigo este ejemplo justamente porque tiene que ver con los hijos. Esto. Y él estaba muy mal, de hecho se sentía él culpable o se estaba sintiendo como un hombre que no valía la pena o que era alguien indeseable, etcétera. Pero sus hijos estaban invisibles en todo esto. Entonces él me dijo que se habían puesto a llorar, pero que después no hablaron más de esto. Entonces yo lo escuché, le hice estas preguntas para entender qué le había pasado. Y después le pregunté, ¿qué habrán sentido tus hijos cuando les gritaste así? ¿Les viste los ojitos o notaste sus expresiones en sus rostros o pudiste ver? Y se quedó como impactado. Y me dijo, no. Y después me dijo, miré por el retrovisor. Sí, vi a mi hijo, alcancé a ver a mi hijo. ¿Y qué cara tenía? Cara de susto. Ah, cara de susto. Y le empecé a preguntar acerca de si él soñaba con ser papá en alguna oportunidad en su vida. Y me decía, sí, yo soñaba con ser papá y tener hijos, y para mí mis hijos lo son todos. Y esa carita de asustado de tu hijo que alcanzaste a ver, ¿concuerda con el sueño que tú tenías de cómo querías ser visto por tus hijos? ¿Tú querías ser visto por tus hijos con ese miedo o querías ser visto por tus hijos de otras maneras? Y se pone a llorar, a llorar, a llorar. Esta fue una cosa fácil, ¿eh? El trabajo no siempre es tan fácil, pero él estaba conectado con esto. Pero esas son preguntas que tienen que ver con la rendición de cuentas de él como papá adulto, que estaba en un problema incluso, o sea, era una persona que estaba mal, pero que ejerció un abuso con sus hijos. Aquí me salí de la violencia de género como para poder poner el ejemplo de la rendición de cuentas. Él tomó responsabilidad por eso y rindió cuentas em, contándome muchas historias en las que él se notó con todo el impulso de gritar y se silenció. Entonces, esa es la rendición de cuentas. Yo no estoy trabajando con esos niños, pero esos niños dejaron de vivir varios sustos de parte de ese papá, porque ese papá empezó a tomar acción para cuidar a sus hijos, ¿no? Y no se centró solo en él. Bueno, ese, perdonen la precariedad de los ejemplos que podemos dar en un capítulo de podcast, pero espero ilustre algo. No sé si quieres comentar algo, Caro. No, yo pensaba que termináramos con tu cita. Ya, pues. ¿Sí? Sí, pero antes, este es el último capítulo de esta temporada, de la primera temporada del podcast La persona nunca es el problema, un podcast de Pranas. Un podcast de Pranas, así es. Y sí, y queríamos también agradecer a Rigo, que está ahí detrás de cámaras, que ha sido, sin él esto no habría sido posible. Así que muchas gracias por todo el aprendizaje, por la buena disposición y todo. El próximo año va a estar otra persona haciendo este podcast y Rigo sigue trabajando con nosotros. Estamos ampliando. Rigo va a otro departamento del edificio Pranas Chile y de la productora. Así que no, gracias Rigo, en serio, porque ha sido muy lindo trabajar contigo. Y también contigo, Caro, pero no es tan nuevo trabajar contigo, ya como 20 años ya. Y decirles que se suscriban, por favor, al sitio y que comenten y le den like y compartan.
y que vamos a hacer una segunda temporada con mucho amor también, que estamos Y te preparando. queda para seguir trabajando, así que... Sí, a ti también te queda para seguir trabajando, así que espero que sea lindo para ti trabajar conmigo, pues, no solo un aguantar. Después vamos a responder alguna vez una pregunta que nos hicieron. Ah, verdad, verdad. Te estás alejando mucho del micrófono, Carolina Letelier. Ya, dale. Esto es una metáfora de desertar, la metáfora de desertar, que quiero solamente leer como invitación también a quienes estamos en posiciones de ejercicio de poder de ventaja. No solo hombres, tú por ejemplo siendo terapeuta, etcétera, ¿no? Sí. Y se llama Desertar de las órdenes abusivas. El soldado que deserta de sus filas a riesgo de ser castigado, marginado o asesinado, señalado como traidor y cobarde. Un hombre que ejerce abuso en contra de su pareja e hijos, hijas, hijes, deserta de la masculinidad y se compromete en procesos colectivos de invención de contraficciones masculinas desde la ética del cuidado, el consentimiento y la rendición de cuentas. Una persona ejerciendo un importante cargo deserta de sacar provecho a costa del resto, de alimentar sus privilegios en desmedro de los cuerpos explotados. El cura que deserta de su institución cuando implica secretos de abuso. Uno del grupo que deserta del acoso a sus pares. El que deserta de la agresión sexualizada, del grupo de WhatsApp misógino, de la broma racista, de la burla al cuerpo, el color, a la existencia. Desertar del abuso crea destellos de esperanza digna. Desertar como un acto al centro de la ética de la dignidad. De rehusarse a avasallar. De rechazar la invitación a la superioridad moral o del tipo que sea. ¿Cuánta dignidad se crea pese al castigo y a las amenazas? ¿Cuánta dignidad se distribuye cuando desertamos del ejercicio abusivo del poder? Súper. Les esperamos Buena invitación. en la próxima temporada y gracias por todo. Y seguimos conversando. Seguimos. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.